que tenga un balance equilibrado. Balance equilibrado. ¿Qué es balance equilibrado? Pues que la relación entre inversión y financiación sea equilibrada. Y otra vez sentido común. Sentido común. Que la inversión, lo que está invertida la empresa, comparado con las deudas que tiene, cómo está financiada, pues que sea coherente, que esté equilibrado. Y hay un principio básico de sentido común, ¿no? Que es el siguiente. ¿Qué os parecería si yo voy a comprar leche al supermercado? Llego al mostrador y le digo a la cajera, oiga, perdone, ¿dan financiación para pagar esto? Y dice, sí, hombre, hay la tarjeta del supermercado, que esto lo paga pues a 3 meses. Y yo le digo, no, le digo si me da financiación a 20 años. ¿Le puedo pagar la leche a 20 años? ¿Qué os parece? El sentido común, ¿qué os dice? O voy a comprar una casa, 300.000 euros. Y le digo, oiga, ¿me dan financiación? Digo, sí, hombre, una hipoteca 20 años. Y yo lo corto en seco, ¿qué dice 20 años? A 6 meses, yo lo pago a 6 meses. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Os suena raro o no? Sí. Es decir, que hay como una ley general, hay una ley general que en sentido común tenéis en la cabeza, que es las inversiones que duran mucho tiempo, las inversiones a largo plazo, financialas ¿cómo? También, a largo plazo. Y las inversiones a corto, la leche te la beberás en un día, 2, una semana, 2 semanas, financialas ¿cómo? A corto, ¿no? Ya veréis. Esto significa que un balance equilibrado sería esto. Vamos a ver. Sería activos no corrientes, activos corrientes, deuda a corto plazo, deuda a largo plazo y fondos propios. Pongo números. Esto sería un balance equilibrado. Tengo inversiones a 70, 30, 30, 35... Sí, 35, ¿no? 35, ¿no? Esto suma 100, ¿no? ¿Este sería un balance equilibrado? Sí. Es decir, las inversiones a largo, financiadas a largo, fondos propios y deuda a largo. Y las inversiones a corto, las corrientes, ¿no? ¿Sería equilibrado? No. Porque desde el principio os he dicho que tenemos que tener sentido común. Vamos a aplicarlo. Aunque parece que cumple esta ley, pero esto no está equilibrado, en principio. Porque, ya veréis, estos son existencias, estos 30, mira, existencias, 20. Realizable, 7. Disponible, 3. ¿Vale? ¿No? Imaginaros que es así. Pregunta. ¿Estos 30 que debo a antes de un año, seguro que lo debo o se olvidarán de mí? Igual se traspapela y no el banco, igual no. ¿No? No. Aquí hay una certeza de que yo seguro que debo 30 y me lo vendrán a cobrar, ¿sí o no? Segunda pregunta. Vamos a la parte de las inversiones a corto. Estas existencias, estas 20 que tengo en almacén, imaginaros una tienda. Tengo stock, ¿lo venderé todo este año? ¿Seguro? Si lo vendo, ¿lo cobraré? O sea, la primera es, ¿lo venderé? Segundo, ¿lo cobraré? Luego parece que en la parte derecha tengo una total certeza y aquí tengo muchas dudas, ¿no? Pues el sentido común nos dice que sería mejor
que esto para estar equilibrado fuera algo así. Algo así. 35, 45, bueno, mira, 50, 15, por ejemplo. ¿Sí o no? Es decir, acabáis de deducir un concepto básico, que es el fondo de maniobra. O, en inglés, que queda más bonito, working capital, capital de trabajo. Esta diferencia es el fondo de maniobra. Para que un balance esté equilibrado, en principio, que tenga un fondo de maniobra positivo. ¿Qué significa esto? Significa, mírate aquí el gráfico. Significa que las inversiones a largo, financialas, ¿cómo están financiadas? A largo. Y las de corto, una parte, ¿cómo está financiada? Para tener un fondo de tranquilidad, de garantía. Una parte, esta parte de largo que financia las inversiones a corto es lo que llamamos un fondo de maniobra. En este ejemplo, el fondo de maniobra es igual a ¿cuánto? 30 menos 15. Bueno, voy a cambiar otra vez para que no se confunda este 15. Pongo 52 y 13, ¿no? Fondo de maniobra 17, ¿no? ¿Sí o no? 30 menos 13, 17. Tengo un fondo de maniobra 17. 30 es la suma, ¿no? Es la suma. Esto es 30. ¿No? ¿Sí o no? 30. Luego, este fondo de maniobra es de 17. ¿Y es suficiente o no suficiente para mi empresa? Depende. Hay empresas que tienen fondo de maniobra negativo. Hay empresas que tienen esto negativo, es decir, tienen activos a corto 30 y deben antes de un año ¿cuánto? 40, bueno, más de 30, y no pasa nada, ningún problema. Vamos con sentido común al fondo de la cuestión. Perdón, una cosa, ¿cómo se calcula? El fondo de maniobra es la resta del activo corriente menos la deuda a corto plazo. El activo corriente, el activo circulante, menos lo que debo. O sea, lo que tengo invertido a corto menos lo que debo a corto. Y para acabar, vamos al centro de la cuestión. ¿Es que si el fondo de maniobra es negativo, esta empresa va a suspender pagos? No necesariamente. ¿Es que si lo tiene positivo ya no tiene problemas? No necesariamente. Pero como concepto me va bien que os quede que para no tener problemas de liquidez a corto plazo, lo primero que miraréis de un balance es si tiene un fondo de maniobra positivo o no. Es decir, que lo que ha invertido a corto o lo que le deben a corto supera a lo que debe a corto, ¿no? Pero vamos a lo último de este tema. Voy a ir a las variables clave. De la deuda a corto depende de qué periodo de pago sea. ¿Correcto? No es lo mismo que deba estos 13 a un mes que a 10 meses. Menos de un año, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo. ¿Cómo le llamamos a la velocidad que las existencias salen de almacén para venderlas? Rotaciones. No es lo mismo que nuestra tienda de ropa cada mes, estas existencias se renueven cada mes porque las estoy vendiendo, que cada 6 meses, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Cada mes o cada 6 meses? Cuanto más rotación, mejor, ¿no? Y periodo de cobro. ¿Qué preferís cobrar? ¿A un mes o a 6 meses?
Poned, por ejemplo, las grandes superficies que tienen fondos de maniobra pequeñitos o negativos. ¿Algún problema? No. ¿Cuánto pagan? ¿Cómo es el periodo de pago? 120. 120, 180 días. ¿Las rotaciones cómo son? Muy altas. ¿Y el periodo de cobro? Corto. Muy corto. Luego, si tienes estos tres factores, plazo de pago, plazo de cobro y rotaciones favorables, es decir, cuanto más alto el plazo de pago mejor, cuanto más alta la rotación mejor y cuanto más bajo el plazo de cobro mejor. Cuanto mejor tengas estas tres variables, tanto menos importante es tener un fondo de maniobra grande o pequeño. Pero es igual. ¿Qué os ha de quedar hasta aquí? Y aquí hacemos un descanso. Que un balance para que esté equilibrado, que estas masas patrimoniales estén equilibradas, básicamente estamos hablando de que las inversiones a largo se financien a largo y que las inversiones a corto, una parte también a largo por si acaso. Esta parte de financiación a largo que está financiando las inversiones a corto es lo que le llamamos fondo de maniobra, y que el fondo de maniobra, para analizarlo, tenemos que analizar a cuánto pagamos, a cuánto cobramos y cuántas rotaciones tenemos de existencias al año. Hasta aquí.